Red Más Noticias. Vamos con la noticia del día. Al norte del Cauca llegarán por lo menos 2.500 hombres de la fuerza pública para combatir a las disidencias de las FARC y al narcotráfico. Así lo anunció desde Santander de Quilichao el presidente Duque. Madrugó, se fue para allá con la cúpula militar tras la masacre de indígenas en Tacuelló, que produjo indignación general y la furia de los indígenas que se declararon en guerra. En Tacuelló, horas después de la masacre de una gobernadora y 4 comuneros, con la presencia de la fuerza pública que llegó en horas de la noche y combates que ya se han registrado, no hay tranquilidad. En este momento podemos escuchar disparos desde el otro lado. Los líderes indígenas del Cauca llegaron a la vereda La Luz, montaña arriba en Toribío, donde ocurrió el ataque, mientras el presidente Iván Duque fue a Santander de Quilichao para evaluar la amenaza que son disidencias y narcotraficantes. Claramente, aquí tenemos una amenaza desde hace tiempo de grupos narcotraficantes, de disidencias que quieren intimidar a las poblaciones. Tras el Consejo de Seguridad, el anuncio fue que sí, estratégicamente llegarán más militares al norte caucano. En los próximos 40 días debe estar en operación en el departamento la Fuerza de Despliegue número 4, Fuerza de Despliegue Rápido número 4, FUDRA 4. Que va a traer 2.500 efectivos más de la fuerza pública. Duque anunció que se cumplirán 3 propósitos. Al Cauca llegará la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 4, que se enfoca en 3 puntos. Control territorial, cerrar rutas del narcotráfico, desmantelar organizaciones criminales y disidencias de las FARC. En Toribío dicen que no hay respuestas, no ven con buenos ojos la llegada de los uniformados. La militarización no va con nosotros, ¿por qué? Uno, porque cuando llega la fuerza pública llegan esos otros y dice que somos aliados del gobierno. Cuando llegan estos del gobierno, entonces dice, bueno, que ustedes son guerrilleros. Entonces tenemos estigmatización por lado y lado. Pero la peligrosa incursión de grupos armados ilegales y criminales podría salirse de control. La arremetida contra la Guardia Indígena, contra una dirigente, ya muestra el desespero y la demencia. Y es que este último ataque armado en el que murieron 5 comuneros de la Guardia Indígena asusta. Fueron ráfagas de fusiles por varios minutos. Ya no hay respeto, es muy indignante cuando disparan abiertamente a toda la población que no tiene armas y que algunos guardias solamente tenían su bastón. Pero en esta zona del Cauca la única preocupación no son las agresiones que están sufriendo las comunidades indígenas. Consejos comunitarios afros y de campesinos también están asustados. Dicen que sus veredas están rodeadas por cultivos ilícitos y eso también está generando que les lleguen amenazas y que a varios de sus líderes ya les hayan hecho atentados. Nos genera amenaza, nos genera riesgo, nos genera confinamiento y también desplazamiento en nuestros territorios. El gobierno nacional conformará una comisión para visitar Toribío y posiblemente Tacuelló la próxima semana, mientras las comunidades indígenas evalúan qué acciones emprender para protegerse y obtener ayuda. Los responsables de la masacre de los 5 indígenas serían la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Así lo reveló el fiscal general Fabio Espitia. Hasta el momento lo que se conoce es que varios sujetos llegaron fuertemente armados en 3 camionetas de alta gama y que tenían órdenes de disparar contra la Guardia Indígena. Se presume que por la acción que venían haciendo de control territorial y aparentemente por haber logrado la ubicación del cabecilla alias Barbas. La Fiscalía cuenta con información de la muy probable participación de alias El Indio, alias La Chinga, alias Arley, alias Colada, otro sujeto identificado como alias Canoso y alias Camilo. Este caso, la masacre en Tacuelló, revivió el debate sobre si la fuerza pública debe ingresar a los resguardos indígenas cuando estas comunidades se vean amenazadas o no. El debate está prendido y fue muy fuerte en el Congreso. Desde el Congreso se hizo un llamado para que militares y comunidades indígenas trabajen coordinadamente en la seguridad de los resguardos. En una acción articulada con la Guardia Indígena, garantizar que la vida sea respetada y sobre todo la vida de los indígenas. Para algunos sectores políticos no puede haber territorios vedados para los uniformados. La fuerza pública por constitución y ley tiene la responsabilidad de salvaguardar el territorio, de tener la seguridad a lo largo y ancho del país. Mientras que otros congresistas aseguran que no hay disculpa para que el gobierno no garantice el control del territorio. O que nos diga el ministro de Defensa si considera que el norte del Cauca
es ya una región que ha perdido para el control territorial y se declare incapaz de recuperar ese control. Nosotros pediríamos una mayor acción porque es que uno no entiende cómo ocurre esa masacre y no hay una reacción mucha más rápida de la fuerza pública. La Organización Nacional Indígena aseguró que tiene la voluntad de trabajar en armonía con la fuerza pública. Se tienen que buscar mecanismos, protocolos, ¿verdad? Para poder, digamos, avanzar en proceso de articulación, de coordinación, respetando el ejercicio de la autonomía indígena. El Procurador General anunció que buscará instalar una mesa de diálogo entre líderes indígenas y la fuerza pública. Ante la resistencia de los indígenas de permitir el ingreso de la fuerza pública a sus resguardos en el Cauca, la ministra del Interior recordó que lo ideal es la coordinación entre la Guardia Indígena y el Ejército, pero que no hay ningún terreno vedado para el actuar del Estado. No hay territorio vedado para las fuerzas militares tienen la competencia constitucional y legal para actuar en todo el territorio colombiano. Aquí se trata de salvaguardar la vida de indígenas que, como quedó demostrado con la tragedia del día de ayer, está en peligro. De tiempo atrás lo he dicho, definitivamente la Guardia Indígena que está con sus bastones no puede enfrentarse a unos narcotraficantes que tienen armas de alto alcance y que generan esta clase de masacres. Lo ocurrido en Tacuelló no es historia de hoy, viene de años atrás. A la memoria vuelve ese noviembre del año 1985 y la muerte de más de 160 hombres de las FARC a manos de José Fedor Rey. Por allí han pasado todos los actores de la guerra. Tacuelló, uno de los corregimientos del norte del Cauca que hoy resuena en la prensa local, ha sido escenario de varios episodios de violencia. La zozobra y el miedo, producto de la presencia de los grupos armados, proviene de las actuaciones como la de Fedor Rey, alias Javier Delgado, en noviembre de 1985. Los 2 o 3 jefes del Frente Ricardo Franco terminan asesinando casi el 60% de su tropa, fusilándolos, acusándolos básicamente de ser infiltrados del ejército. En manos de Fedor Rey murieron 164 hombres del Frente Ricardo Franco, un grupo de disidentes provenientes de las FARC y el ELN. A diario morían entre 20 y 30 personas, situación que no cesó hasta que en enero de 1986 hubo una intervención por parte de las FARC. Intervención que no liberó a los habitantes de Toribío. El ELN ha intentado subir desde el municipio del Tambo. Hay un grupo que se hace llamar el EPL, que no se sabe muy bien de dónde apareció. Hay 2 disidencias de las FARC. El norte del Cauca, ubicado en la cordillera central, ha sido epicentro de violencia debido a que se ha convertido en un corredor estratégico para la economía ilegal. Sin embargo, se ha enfrentado a una barrera social. Y hoy lo que estamos viviendo es un sometimiento a la organización social, por eso la cantidad de indígenas asesinados. En otro episodio que tiene que ver con los indígenas, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que Flower Trompeta murió a causa de proyectiles de armas de largo alcance y que no se encontraron signos de tortura en su cuerpo. El fiscal general encargado indicó que es necesario esperar el avance de la investigación, pues hay mucha información que puede ser utilizada con intereses particulares. Mauro, este tema de los indígenas en ese lugar, en Tacuelló, en el Cauca, pareciera que está fuera de control, pero de años atrás. No ha habido una política eficaz que pueda brindarles a ellos la seguridad y la confianza. Esta mañana, cuando estábamos en Red Más Conexión, le preguntamos a uno de ellos, Margarita, de hecho fue quien le preguntó, le dijo, ¿usted confía en el ejército? Y fue tajante y dijo, no confío en ellos, por todo lo que ha pasado en tiempo atrás. Y cuando le preguntamos, ¿la solución será más pie de fuerza? Dijeron, no, es que el Estado nos olvidó. De acuerdo, la situación es muy compleja. En esa región del país confluyen 2 problemas grandes. Primero, narcotráfico. Ustedes dirán, pues narcotráfico hay en todo el país. No, el narcotráfico está concentrado. El departamento del Cauca y la región del Nariño son las zonas donde hay mayor concentración de cultivos de coca en el país. De hecho, es una de las regiones donde, según los informes de Naciones Unidas, más se tienden a concentrar, sobre todo en los resguardos indígenas, los cultivos de coca. Se los pongo facilito. Naciones Unidas dice el 45% de los cultivos en el país están o en parques nacionales
nacionales o en resguardos indígenas. Y ustedes dirán, ¿por qué esa coincidencia? Porque tanto en parques nacionales como en resguardos indígenas se presentan condiciones distintas al resto del territorio nacional donde se facilitan los cultivos. En parques nacionales evidentemente no puede andar la gente por ahí andando y viviendo y aquí y allá, están resguardados, pero están resguardados para los dos efectos, también para que allí haya una especie de santuario, no estoy diciendo yo que sea una actitud deliberada de las autoridades, pero hay una especie de santuario para que haya cultivos ilegales. Algo similar sucede en el caso de los resguardos indígenas. ¿Por qué? La Constitución Política de Colombia establece que los resguardos son, por una parte, territorios colectivos, son tierras de propiedad colectiva, pero por otra parte, y esto es lo fundamental, donde hay autonomía de parte de los indígenas acerca de cómo controlar, cómo gobernar, cómo desarrollar incluso el uso de la fuerza para tratar de evitar que haya acciones ilegales. ¿Cómo lo hacen ellos? Con su guardia indígena. Y la guardia indígena, en últimas, termina teniendo unos protocolos, unas normas y unos bastones de mando. Esos bastones de mando a la luz de cualquier observador lucen claramente insuficientes para hacer frente a fuerzas armadas ilegales como son aquellos grupos armados ilegales que se dedican al cultivo de drogas ilegales y del narcotráfico. Entonces viene el gran conflicto. Autonomía establece la Constitución Política de Colombia en los resguardos acerca de cómo los indígenas quieren manejar la seguridad en sus territorios. Punto número 1. Punto número 2, Constitución Política de Colombia que le da, como decía la ministra del Interior, a la fuerza pública la prerrogativa de estar en cualquier parte del territorio nacional preservando la seguridad de los colombianos. ¿Cómo conciliar ambos intereses o ambos derechos? El derecho de los indígenas a tener autonomía en su modo de gobierno y su decisión sobre seguridad y la del Estado colombiano. Pues cualquiera diría, facilito, póngalos a conversar, que se coordinen, de aquí para allá la fuerza pública, aquí la guardia indígena, que cuando uno necesite al otro lo llame. Y ahí viene el elemento de desconfianza. No solamente lo que esta mañana se estaba discutiendo en Red Más Conexión, que bien nos recordaba Giovanni, sino además el coordinador de derechos humanos del CRIC, que es el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, el coordinador de derechos humanos dice, no queremos fuerza pública aquí, porque nos pone no solamente la desconfianza de la que se hablaba esta mañana por antecedentes históricos, en Red Más Conexión se hablaba de eso, sino además porque nos pone como carne de cañón, nos pone entre la espada y la pared. Inmediatamente cuando empezamos nosotros a interactuar con la fuerza pública, al día siguiente somos objetivo militar de los narcotraficantes. Y si por el contrario estamos hablando con los narcotraficantes porque aquí hay que hacer una sustitución voluntaria de cultivos, no me moleste, no sé qué, somos objetivo de la fuerza pública. Dicho de otra manera, los indígenas están entre la espada y la pared en una estrategia de lucha contra el narcotráfico que adelanta el Estado colombiano en una zona supremamente vulnerable y en la que los dos extremos de la cadena, no es en este caso de la cadena del narcotráfico, los dos extremos del conflicto, el Estado y los narcotraficantes, los suelen usar incluso como carne de cañón. Les dejo una última reflexión. Acuérdense ustedes a comienzos de año, en el paro indígena y en la obstaculización de la carretera panamericana, que mostramos imágenes en las cuales los indígenas estaban haciendo su marcha aquí y venían disparos desde las montañas. ¿Quién les disparaban? Disidencias aparentemente. ¿Por qué? Porque los indígenas están tratando de evitar que haya, de ayudar a que haya una sustitución de cultivos que no les conviene a los narcotraficantes. Un laberinto completo para la política pública, esa zona del Cauca. El presidente de la comisión que estudió el POT, Juan Felipe Grillo, se defendió de las acusaciones tras cancelar la sesión en la que se iba a decidir si se hundía o no el proyecto. Con esto, el alcalde de Peñalosa tiene el camino libre para aprobarlo por decreto. La alcaldesa electa Claudia López se refirió a esto en sus redes sociales. El concejal Juan Felipe Grillo, presidente de la comisión que estudia el POT, le salió al paso las críticas por haber aplazado la sesión clave para votar el proyecto en una acción que fue catalogada como una jugada del alcalde Peñalosa para poder aprobar el POT por decreto. El más interesado en que se apruebe esta propuesta soy yo, porque estarían incluidos, si lo tiene a bien el Consejo de Bogotá, estas modificaciones que a nosotros, por supuesto, nos costó tiempo, a mi equipo de trabajo, a quien les habla. El Polo Democrático anunció que demandaría el proyecto si se aprobara por decreto. Todo parece indicar que Peñalosa no tiene asegurados los votos en la comisión de plan, es decir, que ese proyecto se podría hundir en esa votación y por eso han venido dilatando la votación. La alcaldesa se manifestó en su cuenta de Twitter.
El plan de ordenamiento territorial no es un plan de gobierno sino de ciudad. Merece ser dialogado, concertado, al menos discutido. En la corporación pública que tiene esa función y representatividad, que no es solo la alcaldía, sino el Consejo de Bogotá, todavía se puede. Por el momento los concejales pidieron la intervención de la Procuraduría por las acciones que tomó Grillo y anunciaron que de pasar por decreto el POT, ellos serán los primeros en demandarlo. Para el día de mañana se convocaron movilizaciones a las afueras del Cabildo de la ciudad. Hablemos de la otra noticia del día que toca directamente a los bogotanos. Desde enero del próximo año, los rolos que paguemos o que quieran pagar al distrito 4 millones de pesos al año tendrán la opción de no tener pico y placa. La medida busca cerrar las puertas a la compra de un segundo vehículo. ¿Funcionará? El distrito anunció que por medio de un decreto, incluido en el plan de desarrollo, los bogotanos que le paguen a la administración 4 millones anuales o 2.066.000 pesos semestrales podrán estar exentos de la medida de pico y placa. Que nos permite, digamos, tomar un poco la decisión. Por un lado, lo que les comentaba, que lo que ha venido sucediendo en los hogares con poder adquisitivo es básicamente que compran un segundo vehículo y después compran una moto. Por un lado, pues eso hace que quienes más tienen puedan pagar cierta contribución a la ciudad, pero también genera desigualdad. Entonces el que no tenga plata pues tiene que aguantarse el trancón. Movilidad calcula que entre 50.000 y 60.000 vehículos particulares se podrán acoger a la propuesta. El primer año se recaudarían 240.000 millones de pesos y el cuarto 400.000 millones de pesos. Son recursos que van exclusivamente destinados a la financiación del transporte público. También se anunció que a partir de la segunda semana de noviembre, cerca de 15.000 camionetas blindadas tendrán pico y placa. Lo único que se sigue manteniendo es que esos vehículos que hacen parte de la lista de la unidad de protección, pues obviamente no lo van a seguir teniendo. La administración reconoció que con la medida aumentará el parque automotor en las horas pico. Podríamos llegar a tener un aumento de cerca de 5.000 a 6.000 vehículos. La exención se cobrará como cualquier otro tipo de impuesto distrital. Pues vamos a hablar de este tema con el concejal Juan Carlos Flores, un hombre que conoce la movilidad, además porque no anda en carro, le gusta andar en Transmilenio, bicicleta, patineta, y le quiero preguntar... Patineta sí no. ¿Patineta no? No, y ¿Por un qué día no? le cuento. Mire, Nueva York Pero las es una prohibió. berraquera. No, mire. Nueva York las prohibió, porque aquí las presentan como la gran modernidad. ¿Por qué? Porque Nueva York dijo, conjuntamente el alcalde Bloomberg en su momento y el Consejo de la Ciudad, no le cabe un medio más de movilidad a la ciudad, no le metamos uno más. Mire, yo soy peatón y ahora padezco. No solamente los carros estacionados sobre los andenes, no solamente las motos que se suben allí, no solamente las bicicletas, y he amado y defendido las bicicletas, pero la gente que se monta en una bicicleta se cree con superioridad moral, y ahora las patinetas, y además tiradas sobre la calle. Entonces, eso es un debate interesante. Algún día invíteme y conversamos. Prontico hay que tenerlo. Sí. Bueno, pero entonces, ¿le gusta? ¿No le gusta esta medida de los 4 milloncitos de pesos para evitar el pico y placa? Miren, les traigo otra noticia. ¿Qué? Yo vengo de mi oficina. Hasta antes de salir de mi oficina estuve mirando si el proyecto de decreto estaba colgado en la página. Llamé a la Secretaría de Movilidad. Bueno, es que estamos hablando con el ingeniero, no hay nada todavía. ¿Cómo así? Así es. Pues si ya lo anunciaron. No, pero no hay nada. Es decir, les invito a que entren a la página de movilidad. Algunos de esos muchachos cacharreen. No, antes de que se publique un decreto, hay que colgarlo. Claro. Para que los ciudadanos hagan comentarios. A este momento, el decreto no está colgado. Es decir, no está colgado y no está firmado. Entonces están cañando con parjotas. Es decir, están haciendo anuncios, todo tipo de anuncios antes de irse, de lo que no hicieron en 4 años, para dejárselo al próximo, a la mandataria que va a gobernar. Pero, concejal, ¿eso quiere decir que Mauricio Reina. Juan Carlos Flores? Dígame, Juan Buenas Carlos. noches. Es que somos grandes amigos, me siento... Pues es que los televidentes no tienen... Pero ya fue descifrado esta... Muy bien. Bueno, Juan Carlos, señor. Pero el que no esté publicado, ¿qué quiere decir? ¿Usted está teniendo sospechas sobre que efectivamente la medida se vaya a hacer efectiva? ¿Usted cree que le van a dejar la papa caliente o tibia, por lo menos, porque parte le gusta y parte no le gusta a la nueva alcaldesa? ¿O cuál es la suspicacia antes de decirnos si le gusta o no le gusta la medida? Bien, lo primero es que tienen que ser honestos con la ciudadanía. Es decir, mire, estamos pensando en este proyecto, lo vamos a colgar. Chévere que usted haga sus comentarios. Pues que no lo presenten. Sí, es que mire, esta es la página de la alcaldía. Entonces, el secretario de Movilidad, Bocarejo, chévere que lo llamáramos, dice, ya tenemos listo el decreto. No, el decreto no está listo, porque no están incluidos los comentarios de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es
la cosa aquí? Le va a quedar al próximo gobierno. En 2 meses no van a alcanzar a montarlo. Bueno, Esa ¿y le gusta o realidad. no le gusta? No, no me gusta. ¿Por qué? Y yo me opuse en su momento. Porque el lío es que usted cobre por las calles de la ciudad cuando no ha hecho la más mínima mejora en ellas. Voy a dar un ejemplo de la historia de cobrar por moverse en una ciudad. La primera ciudad que lo intentó fue Singapur, a comienzos de los años 70. Tomó el gobierno de Singapur esa decisión. La ciudadanía se sublevó y salió a las calles. Y le planteó al gobierno de Singapur, un momentico, usted me va a cobrar por usar las calles y cuáles son las alternativas que yo tengo si no voy a usar los vehículos, o si usted me va a cobrar por el uso de los vehículos. Y se llegó a un compromiso entre el gobierno y la ciudadanía, los habitantes de Singapur. Listo, me voy a tomar un tiempo. Y en ese tiempo voy a preparar mejoras para usted, para que usted tenga ganas de subirse al transporte público. Hoy Singapur tiene uno de los transportes públicos más extraordinarios del mundo. Al mismo tiempo, yo puedo usar las calles de la ciudad, magníficas. Por ejemplo, un carro de lujo, Mauricio, usted que es economista. Si yo tengo un Lamborghini, yo lo puedo usar a la hora que se me dé la gana por las calles de Singapur, pero tengo que pagar carísimo por usarlo. Entonces, no me parece correcto que sin ninguna mejora en las calles añadamos un costo más. Y lo otro, esto va generando una segregación muy peligrosa en las ciudades, lo que acaba de ocurrir en Santiago de Chile. Santiago de Chile, me corregirá Mauricio, es doblemente más rica que Bogotá. Tiene el doble de ingreso per cápita de Bogotá. Los salarios son mucho más altos, la informalidad es menor. ¿Y la gente por qué se sublevó teniendo el metro que tiene? Porque la gente dice, esta ciudad está completamente partida. Hay una gente que con plata aquí lo puede todo. Se puede meter en las autopistas urbanas y yo sin plata no lo puedo nada. Esa es una preocupación que tengo sobre encarecer la ciudad. Va acumulando una rabia, una insatisfacción. Miren esto que acaba de ocurrir en Santiago de Chile. Me sorprende que eso no se discuta lo suficientemente en Colombia. ¿Cómo en una ciudad de ese nivel tan moderna ocurrió un 9 de abril? Juan Carlos, una de las cosas que se le critica a esta medida de la administración es que la base sobre la cual sacó las cifras fue una encuesta relativamente pequeña de unas 1.100 personas o algo parecido, de las cuales la mitad respondieron por internet, lo cual hace que los datos no sean tan sólidos. Pero si usted pudiera en este momento encuestar a una persona de los que no se van a beneficiar y le dijeran, ¿usted qué prefiere? ¿Que fulano saque su Lamborghini y haya más plata para su transporte público? ¿O que fulano no saque su Lamborghini y no haya más plata para su transporte público y por lo tanto no más transporte público? ¿Qué diría esa persona que nunca va a sacar su Lamborghini pero que puede haber mejorado su transporte público por cuenta de la plata que pague el fulano del Lamborghini? Voy a plantear un caso. Pensemos aquí en Pardo Rubio, un barrio popular por el que muchas personas acomodadas pasan todos los días, yendo o viniendo, y lo miran al costado oriental de los cerros. Las personas han mejorado allí sus condiciones de vida, se hicieron a una casa, ¿sí? Y han comprado muchos carros. Si ustedes pasean por ese barrio encontrarán que hoy en día tiene muchos carros, pero esas personas no tienen para pagar plata por el pico y placa. ¿Y quién es el que usa fundamentalmente el transporte público de la ciudad? ¿Por qué se ha incrementado el número de motos en Bogotá? Porque ha habido, de Transmilenio ha habido una auténtica estampida. Puedo dar testimonio yo que lo uso todos los días. La gente no quiere usarlo. La palabra que me parece además peligrosísima que se use, con que la gente define hoy Transmilenio, es Transmi-M, no quiero decir la palabra. Entonces, a estas personas, ¿quién es el que va a seguir montándose en el transporte público porque le toca? Los sectores populares. Y ellos van a ver, por ejemplo, esto tiene una exención. ¿Y quién tiene la exención? Los vehículos blindados que están adscritos a la Unidad Nacional de Protección. ¿Y esos vehículos cuáles son? Los 44 concejales de Bogotá, excepto uno, tienen vehículos blindados con seguridad no sé qué tipo de la Unidad Nacional de Protección. Entonces la ciudadanía va a percibir esto y va a decir, a ver, estos predican, ¿sí? Van y predican, ¿no? Que usan el transporte público. ¿Y cuándo lo usan ellos? Entonces, yo estoy, se los digo con sinceridad, estoy muy, muy preocupado por la acumulación de inequidad tras inequidad en la ciudad. Y hay momentos que la gente dice no. Cuando menos nos demos cuenta, la gente va a decir que no. Entonces, ese es mi criterio. Yo no me opongo a que hagamos moderna Bogotá, pero yo quiero una Bogotá moderna con todos, con la gente que produce riqueza, que la necesitamos aquí. Necesitamos más gente que se haga. Aquí en Colombia, no sé por qué nos gusta la plata, pero criticamos al que se hace muy rico. Necesitamos mucha gente muy, muy rica, como en Singapur, pero que eso se redistribuya. En Singapur, porque si no me dirían aquí que comunista, en Singapur, probablemente, Mauricio, la sociedad más hipercapitalista del planeta, al lado de Hong Kong, que lo están fregando. Y en Singapur, el 40% de las viviendas son del Estado, son sociales. Pues, concejal Juan Carlos Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Pues, ¿qué decir? ¿No le gustó la medida?
Pero no me gusta por estas razones, ¿cierto? No por un capricho, con argumentos, digamos. Fíjense que yo no he emitido opiniones, cada cosa que he presentado aquí la he presentado con un argumento que la acompaña. Y yo vuelvo a advertir, ¿queremos que aquí ocurra lo de Santiago de Chile? ¿Usted cree que esto puede llegar a que eso pase? Pero vuelvo a decirle, Santiago es doblemente más rica. Santiago tiene una líneas de metro extraordinarias y allí ocurrió. ¿Por qué? Por la indiferencia de la clase dirigente. Es que todo se inició porque una persona que usted tal vez conoce, Juan Andrés Fontaine, que era ministro de Economía, anuncia que suben los pasajes de metro y una periodista así como usted, pila, joven, bonita, le pregunta, eso todo está en YouTube, y le dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con las personas de Santiago, de las barriadas de Santiago? Dice que madruguen, en las horas tempranas hay una hora valle y hay un subsidio, sí, estamos subsidiando el 50% del pasaje, y ella le dice, pero es que ellos son los que viven más lejos, ministro, si madrugan, entonces ¿a qué horas van a madrugar? Ya salen a las 4 de la mañana. Entonces, ojo a eso. Aquí hay una élite encerrada en una burbuja. En esta ciudad también. Absolutamente encerrada en una burbuja. ¿Qué cree que esto es sacar decreto tras decreto? El otro día el alcalde Peñalosa dijo, hay que poner el precio del pasaje del sistema integrado de transporte al nivel de Transmilenio. Y si lo pone, ¿qué va a ocurrir en los barrios populares? Ojo a eso. ¿Qué va a ocurrir en los...? La gente ya subió, está reventada. ¿Por qué la gente se compró una moto? Porque no se puede pagar los pasajes de Transmilenio. Tenemos un aislamiento de la realidad de la ciudad pavoroso, porque la gente va todo el tiempo en su carro, protegido en esa burbuja, y más en estos carros de la Unidad Nacional de Protección. Giovanni, le doy un dato para que usted despida. Juan Carlos se va del Consejo de Bogotá y va a hacer mucha falta. Muy querido, Mauricio. Y usted voy a ir aquí a hablar de la patineta porque me desanimó. Sí, cuando por fin pero no son patinetas. Una patineta, patinetas usted dice que ya no. Yo tuve de niño. Estas son unas patinetas eléctricas. Sí. No, si usted sabe qué pasa con esas baterías, ¿a dónde van esas baterías? ¿Ah? Es basura. Es basura. Es basura. Y yo me pregunto, y es basura rápida, ¿por qué una administración que sacaba a los vendedores ambulantes del espacio público ahora permite que las patinetas queden tiradas en cualquier lugar de la ciudad? ¿Qué sentiríamos usted y yo si viviéramos en una barriada popular, en Patio Bonito, y nos tocara salir a buscar empleo y diríamos, pero a ver, ¿cómo es eso? Entonces la gente que tiene plata, porque es carísima además la patineta, es carísima, eleva sustancialmente los costos del transporte. Mucha gente está buscando hoy la bicicleta eléctrica porque es un poquito más cara. Pero entonces yo vengo de una barriada y digo, pero como a mí me sacan a patadas del espacio público y esas grandes compañías, porque son grandes compañías que en Nueva York, algunas de las que actúan aquí, no las dejan tener las patinetas eléctricas. En Nueva York uno no puede tener scooters, ni públicas ni privadas, están prohibidas. Porque aquí nos presentan que esa es la modernidad. Esa no es la modernidad, ese es el atraso en el transporte, porque es la destrucción de la idea de transporte colectivo, que todas las clases sociales podríamos usar. Sí. Pues concejal, muchas gracias. Hará usted mucha falta en el consejo y gracias por estar con nosotros. Espero que me inviten. Pero por supuesto. Que nos van a arrumar, ¿no? Que nos van a arrumar por allá. Sí, ¿verdad que gracias? Y sin patineta, ya voy a dejar mi patineta. Un placer estar aquí. Bueno, ese es nuestro tema del día. Como se pueden dar cuenta, es un tema que mueve pasiones, que mueve fibras, que toca muchísimo a los bogotanos. Les pregunto, ¿qué opina de la decisión de acabar con el pico y placa a quienes paguen los 4.2 millones de pesos al año? Déjenos saber su opinión en Twitter y Facebook, en nuestras redes sociales, @RedMásNoticias. Autoridades embargaron propiedades del reconocido futbolista Andrés Cadavid con fines de extinción de dominio. Se trata de un campo de tiro que aparece a nombre del defensor de Independiente Medellín. El Viejo Oeste fue constituido como un establecimiento para la práctica de tiro deportivo por su propietario, el defensa de fútbol del Independiente Medellín, Andrés Felipe Cadavid. Sin embargo, la Dijín asegura que la labor del polígono Viejo Oeste era otra, la comercialización de armas de fogueo. Allí se encontró una escopeta, 3 pistolas y un revólver. Su centro recibió embargo con extinción de dominio junto a otros 378 bienes de la temida banda La Terraza. El valor comercial de dichos bienes supera los 400.000 millones de pesos. Y en su mayoría aparecían en cabeza de testaferros y familiares de los jefes de la organización criminal. Otros predios que llamaron la atención de las autoridades fueron 4 edificios recientemente construidos como centros de operaciones, también una reconocida multinacional de cosméticos que funciona en Medellín y otras propiedades ubicadas en Envigado, Copacabana, Bello, San Jerónimo y otros municipios en Magdalena y Atlántico. Lo que tenemos información principalmente son temas de lavado de activos, temas de testaferratos, y que ahí es donde en el ámbito en que se mueve, no tiene nada que ver con el resto de la organización armada. Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín que se le ha aplicado a una estructura criminal.
sobre todo una estructura criminal que ha hecho tanto daño en la historia de nuestra ciudad como es la Terraza. Cabe recordar también que el futbolista ya había sido blanco de escándalos. En julio pasado se presentó ante las autoridades a declarar si unas armas que hallaron en ese entonces en su establecimiento tenían los salvoconductos en regla, porque encontraron irregularidades en la expedición de permisos de la 4ª Brigada de Medellín. El expresidente Juan Manuel Santos no va a asistir este viernes a rendir versión libre ante el Consejo Nacional Electoral. Esto a pesar que el CNE había advertido que el expresidente debía presentarse personalmente. Santos es investigado preliminarmente por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña presidencial del año 2014. Es bueno aclarar que esto no es obligatorio, es simplemente un medio de defensa si quiere asistir las personas que convocan para este tipo de diligencias, pueden hacerlo o no. El señor presidente lo va a hacer en su momento, pero para esta ocasión no puede asistir porque se encuentra fuera del país. La Fiscalía solicitó que la ex asesora del Ministerio de Justicia, Ruby Corredor Ruiz, fuera enviada a la cárcel por ser un peligro para el proceso y por su nivel de injerencia a altos niveles institucionales con los que se podría afectar la investigación. El ente acusador señaló que Corredor Ruiz hizo parte de un plan de blanqueo de dineros, el cual se hizo a través de la compra de un lujoso apartamento por 1.600 millones de pesos, que luego terminó en propiedades del senador Armando Benedetti. Es un daño sumamente grave porque se ha inyectado a la economía del país un capital que alcanza los 1.600 millones de pesos para la adquisición de un bien inmueble que finalmente lo adquiere, lo tiene por un tiempo y lo traspasa a una tercera persona. Se inyecta a la economía del país una alta suma de dinero de una procedencia ilegal. La gente que usa el testaferro lo hace para ocultar un bien. Yo no he ocultado ningún bien. Está dentro de mi declaración de renta y está a mi nombre el apartamento. Además de eso, ¿por qué si tengo la plata para comprar un bien necesito un testaferro? Esa plata a la que le hablo, que la tenía para comprar el apartamento, está declarada en la declaración de renta. La Corte Suprema determinó que el delito de agresión sexual diferente al acceso carnal se puede cometer sin que exista contacto físico como tal con la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que ese delito puede materializarse por medios virtuales como el Internet y las redes sociales. Más información de este caso con nuestro editor judicial Juan Carlos Giraldo. Chicho, buenas noches. Así es, muy buenas noches, pues se trata de una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que determinó que el delito de acto sexual violento se puede incurrir luego de que una persona por intermedio de amenazas o presiones ilícitas obligue a otra a dejarse grabar desnuda o teniendo actos sexuales, lo que lo llevaría a pagar penas relacionadas con estos hechos punibles. Esta decisión se tomó en un caso en concreto en el que un hombre por medio de una red social le solicitaba a una menor de edad que se dejara grabar mientras hacía actos sexuales a cambio de no divulgar en redes sociales y otros medios en internet imágenes que ya tenía con posterioridad de carácter íntimo. La Corte además ha dicho que no solamente se respondería por el delito de acto sexual violento, sino que además tendría que responder por los agravantes como pornografía infantil y divulgación de contenido íntimo. Esta es la información desde el centro de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, muchas gracias. Más de 28.000 ciberataques al sector empresarial se han registrado en lo corrido de 2019 en Colombia. Según la Fiscalía General, una compañía pierde entre 300 y 5.000 millones de pesos por cada incidente. 2 de cada 3 empresas en Colombia son víctimas de un ataque cibernético, según un estudio de la policía sobre el cibercrimen en nuestro país. El sector privado pues está siendo objeto de varios ataques, como por ejemplo el ransomware, que es el secuestro o el cifrado de información, y uno muy importante que es el compromiso del correo electrónico institucional para cometer estafas. Para las autoridades es importante que las compañías fomenten una mayor confianza digital que permita mitigar riesgos en pérdidas de información o dinero. Claro, ofrece una gama de productos, un abanico de productos para los altos directivos que pueden ser adquiridos, y todo está orientado al tema de cloud.
a cómo las empresas pueden mejorar su productividad, ¿sí? Y tener este componente de seguridad. Según el estudio, en 2020 los ataques estarán centrados en inteligencia artificial, donde las empresas podrían recibir audios o videos suplantando a ejecutivos, clientes y proveedores para conseguir transferencias de dinero. El gobierno mexicano cumplió su palabra y reveló imágenes del momento de la captura de Ovidio Guzmán. Él es el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien minutos después fue dejado en libertad. Este video que ustedes están viendo en este momento da cuenta del operativo realizado el pasado 17 de octubre, en el que uniformados de la Policía Federal y el Ejército rodean la vivienda de Guzmán en Culiacán. Ante la batalla campal que se había desatado entre narcotraficantes del cartel de Sinaloa y las autoridades, los uniformados le entregaron un celular a Ovidio para que éste hiciera una llamada a uno de sus hermanos, a quien le pidió parar todo porque él ya se había entregado. En una calle de una ciudad de México, un conductor iba a ser asaltado por 3 hombres fuertemente armados, pero el pito de su vehículo lo salvó. Miren ustedes por qué. El hombre fue cerrado por otro vehículo del cual se bajaron los 3 presuntos asaltantes que fueron a abordarlo. Fue entonces cuando la víctima hizo sonar el pito que imitaba el sonido de unos balazos, lo que hizo que los supuestos ladrones salieran corriendo creyendo que les estaban disparando. Mientras los asaltantes escapaban de las balas que nunca existieron, el conductor también huyó de la escena sin que nada le ocurriera. Yo quería preguntar a los de la mesa, ¿cuántos de aquí compran ese pito? ¿Usted quisiera ese pito en el carro o no? Pues hombre, sí, lo que pasa es que eso funciona los primeros 3 meses, porque después todo el mundo lo tiene y eso es una balacera colectiva en la ciudad, hermano, que ya nada se distingue de nada. Pero definitivamente sí es la mejor protección, no lo pueden negar. Pues sí, pero imagínese usted en la circunvalar o en la valla y que el de atrás le pite con bala, ¿usted qué hace? Claro, es que yo le digo, los que tienen el mugido de vaca, entonces las camionetas, se vuelve popular esto y toca prohibirlo al otro día. Al otro día, de acuerdo. Bueno, vamos con otra noticia. El Congreso de los Estados Unidos va a votar mañana si formaliza o no los procedimientos y el poder que podría llevar a cabo un juicio político a Donald Trump. Eso quiere decir que se abre un nuevo capítulo en el llamado Ucrania Gate. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata espera que con esta votación se pueda definir las reglas de juego y establecer una resolución que podría terminar definiendo un impeachment contra Trump, que espera suceda antes que termine este año. Ya fue citado el ex asesor de seguridad John Bolton. ¿Será que sí, Mauricio? Porque Trump, esto puede funcionar en la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta, en el Senado, él tiene las mayorías y ahí se lo podrían frenar. Giovanni, esta votación es significativa y no significativa. No es significativa porque van a votar una serie de procedimientos, es decir, cómo vienen ahora los cuestionarios privados, las audiencias públicas, a quién llaman, a quién no llaman. Digamos que ahí no hay ciencia espacial ni nada parecido. Pero es la primera vez, y por eso es significativo, que hay una votación, que los demócratas convocan una votación alrededor del juicio de Donald Trump. Ustedes dirán primera vez, pero si eso se viene es primera vez. ¿Obliga la Constitución a que se haga? No. No tiene que haber votación alrededor de la investigación que llevaría potencialmente a acusar a Donald Trump. No tiene por qué haber votación. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque la Casa Blanca sistemáticamente ha estado diciendo, ustedes no han votado, eso no es legítimo, no tienen las mayorías, se están moviendo de manera subrepticia. Entonces dijeron, bueno, hagamos la votación de una vez y aquí nos dejamos contar quiénes están y quiénes no están. Giovanni pregunta, ¿y esto sí será qué pasa? Recuerden, vienen las indagatorias, vienen los cuestionarios, finalmente el Comité Judicial de la Cámara decide aquí hay mérito o no para acusar, que es lo que puede hacer la Cámara. Allí sí se somete a votación de toda la Cámara. Y si la mitad más uno o más terminan diciendo si hay mérito, pasa al Senado, que hace el juicio propiamente dicho, ya la Cámara habría acusado, y en el Senado se necesitan 2/3 de mayoría para que finalmente haya un fallo en contra del presidente. Cosa complicadísima de lograr. Estamos arrancando apenas, pero van a votar por primera vez. Continuamos con los deportes. Jorge Luis Pinto no va más con Millonarios. El técnico presentó su renuncia
al club después de los malos resultados que lo han dejado fuera de los 8. Pinto dio a conocer mediante un comunicado en sus redes que presentó su renuncia a la directiva embajadora, la cual todavía no ha confirmado si la ha aceptado o no, y ya ha anunciado incluso que la revisará en los próximos días, aunque parece ser un hecho que así va a ser. Los malos resultados cosechados en el último semestre que han llevado a la eliminación de Millonarios, sumado al desgaste que ha tenido con el grupo y las peticiones que le hizo la directiva para su continuidad, lo han llevado a dar un paso a un lado. Lo decía antes y me reitero, para mí ha sido un caballero Pinto tomando esta decisión. ¿Por qué? Y os voy a explicar las razones. ¿Tiene palabra? Tiene la palabra por lo menos y él sabe que cuando no hace las cosas bien da un paso al lado. Esa es la máxima sensación. Se está hablando muchos rumores de por qué, se ha hablado sobre todo en los últimos meses muchas razones de que ya no tenía el grupo, y si bien ha habido un desgaste con el grupo, yo creo sobre todo que las razones de Pinto son las meras razones de caballero, es decir, no estoy para dirigir a este grupo, voy a dar un paso a un lado. Os voy a decir por qué las razones que entendemos nosotros. Él presenta su renuncia ayer, incluso antes de tener la reunión con la Junta Directiva. Iba a tener después la reunión con la Junta Directiva, él ni siquiera quiere tener eso y dice, oye, no va a pasar esto. La Junta no lo quería dejar ir. La Junta evidentemente no está convencida, y de hecho la Junta ha comunicado que todavía no lo ha aceptado y que lo va a revisar. Sí. Eso te habla de que ellos tampoco querían dejarlo ir. Pero Pinto tenía sus razones. La primera, lo dijo hace unos días, sobre todo, los malos resultados. Ni él mismo esperaba que este equipo se cayera. Pero al final el equipo, como decíamos hace unos días también, tienen altibajos y ahora tenía un bajón. Pinto ha sentido que no ha sido capaz de darle un vuelco sobre todo a ese bajón anímico, físico, llámenlo como cualquier forma quieren llamarlo. Pero él sentía que no tenía la capacidad. A esto hay que añadirle incluso que la Junta Directiva sí que le había hecho unas peticiones si quería seguir por lo menos el año que viene. Entre ellas era contar más con las categorías inferiores, potenciarlas, también dar salida a 10 jugadores, y el tema sobre todo que le preocupaba, el de los fichajes, tenía que tenerlo consensuado con la directiva, cosa que Pinto ya, como hemos visto en estos 2 semestres, no le han traído nunca lo que han querido. Él ya se veía venir que la situación iba a ser la misma. El heredero que llegue va a tener la misma situación, va a tener que sacar agua del desierto, porque al final eso es lo que está haciendo Millonarios en los últimos años. Pero a mí, como caballero, sí que os digo, sabiendo el desgaste, sabiendo todas las situaciones, me parece que ha hecho lo correcto, es lo mejor para Pinto. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Momento del entretenimiento en Red Más Noticias, y hablamos de cine por cuenta de La Pu, ópera prima de César Jaimes y Juan Pablo Polanco. Llega a la cartelera colombiana a partir de mañana, 31 de octubre. La cinta, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos, fue calificada por la crítica como un poema visual. Cero, más agua ahí. Hoy les tengo un recomendado espectacular, y lo que más me gusta es que es 100% colombiano. Por eso estoy con Juan Pablo y César, que me van a hablar de esta película, los grandes directores de La Pu. La Pu es nuestra primera película, es nuestra ópera prima, y La Pu acompaña a Doris en su viaje frente a este mundo de los espíritus y frente a la memoria de su prima muerta. Esto fue grabado en La Guajira. Sí, fue grabado en La Guajira con amigos guayú que tenemos allí. Fue una experiencia muy bonita de compartir y conocernos con Doris, con su familia. Muchas gracias por estar con nosotros en 15 Minutos TV, y nos veremos de pronto en más películas entrevistándolos. Y se confirmó la participación de Shakira en la final de la próxima edición de la Copa Davis, uno de los encuentros de tenis con mayor reconocimiento en el mundo. Tras el éxito de su remix Tutu, la colombiana compartirá escenario con el también colombiano Camilo y con Pedro Capó para interpretar el tema. La nueva Copa Davis es realizada por Cosmos, empresa del futbolista Gerard Piqué, pareja de la barranquillera. Esta vez se presentará la que podemos describir como una nueva versión de los torneos del deporte blanco, al incluir artistas musicales. El evento será inaugurado el próximo 18 de noviembre con Farruko como invitado, y el 24 de noviembre se realizará la final con el show de cierre de Shakira. La Copa Davis incluirá 18 selecciones de todo el mundo, incluida la colombiana. El Plan Cultura de hoy nos lleva a conocer muchos de los inventos y pinturas del genio Leonardo da Vinci, que ya se puede ver en Bogotá. Una experiencia para estar frente a algunas de las grandes maravillas del arte y la ciencia.
En Da Vinci Experience podemos disfrutar de múltiples actividades como una muestra 360, entre otras cosas. ¿Cómo estás? Bienvenida a 15 minutos. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes aquí a Da Vinci Experience. Nosotros acá tenemos 3 salas. Una de las salas es donde están expuestas las máquinas que él inventó. No solo van a estar a escala real, sino que también las personas las pueden tocar. Por otro lado, vamos a tener otra sala donde están unas proyecciones 360 grados, donde a través de una muestra cinematográfica gigantesca van a ver las obras de Leonardo da Vinci. ¿Hasta cuándo está? Bueno, estamos acá hasta el 7 de noviembre, estamos de martes a domingo, los lunes no estamos abiertos, pero de martes a domingo entre 10 de la mañana y 7 de la noche pueden asistir. Todo un plan cultura para conocer de la historia de Leonardo da Vinci y además como nos gusta, gratuito. Acá los esperamos. Hasta aquí la información del entretenimiento en Red Más Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos también en 15 Minutos TV, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Mañana nos encontramos temprano en Red Más Conexión. Que descansen. Y hasta aquí Red Más Noticias. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana con Red Más Conexión. Que pasen una feliz noche. Hasta pronto.